El peso de plomo oprimía sus sienes, pulsando al unísono con el ensordecedor pitido de los aparatos. Cada inhalación le provocaba un doloroso hormigueo en el pecho, como si miles de pequeñas agujas se clavaran en sus pulmones. Mia abrió un poco los ojos, pero la luz brillante que atravesaba la penumbra la hizo cerrarlos de inmediato. Se sentía como una muñeca rota, ensamblada por partes, cada una con dolor y punzadas. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Estas preguntas zumbaban en su cabeza como moscas insistentes. No había respuesta, solo fragmentos de recuerdos, destellos brillantes, imágenes dispersas que pasaban ante sus ojos sin formar una secuencia coherente. Tenía la boca seca y una sed terrible. Quería gritar, pedir ayuda, pero su cuerpo no respondía, como paralizado. Reuniendo sus últimas fuerzas, Mia entreabrió ligeramente los ojos. Estaba en una pequeña habitación iluminada por una luz tenue. Paredes blancas, equipo médico, aparatos que pitaban, todo indicaba que estaba en un hospital, probablemente en la unidad de cuidados intensivos. Un ruido apenas audible de pasos la hizo quedarse inmóvil. Alguien se acercaba. Instintivamente, fingió estar dormida y escuchó atentamente. Los pasos se detuvieron junto a su cama. En ese momento, se escuchó una voz, antes dolorosamente familiar, ahora extraña y siniestra. La voz de su esposo. ¿Qué tal el juicio y el divorcio?, dijo Roger. Mia sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la voz de su marido no había ni una pizca de compasión, solo regocijo y burla. Contuvo la respiración, intentando no revelar que estaba despierta, entendiendo que debía ser extremadamente cuidadosa para comprender qué estaba pasando antes de actuar. No habrá divorcio, como ves, continuó Roger con una sonrisa burlona. Ni división de bienes tampoco. Nunca llegaste a presentar la solicitud, y ahora ya es demasiado tarde. La ira empezó a crecer en su interior. Sabía que Roger la estaba engañando y quería deshacerse de ella para vivir feliz con su amante. Pero aún no podía creer que fuera capaz de algo así. «Qué mala suerte tienes», dijo Roger, saboreando cada palabra. Explosión de gas doméstico. ¿Quién lo hubiera pensado? Y tú que tanto amabas esa cabaña, soñabas con vivir allí después del divorcio. Mia contenía las lágrimas con dificultad. Recordó cómo eligieron esa cabaña juntos, cómo plantaron árboles y soñaron con una vida tranquila en el campo. Ahora todo eso estaba destruido. Arrasado por la explosión y, según entendía, no por accidente. Bueno, me voy, dijo Roger tras una breve pausa. Sara me espera. No quiero molestarte mientras te apagas en soledad. Adiós. Escuchó cómo su esposo se giraba y se dirigía hacia la salida. Un segundo después, la puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió y una voz femenina se oyó. Roger, ¿dónde te habías metido? Ya me desesperé. Ya voy, cariño, respondió Roger. Mia escuchó cómo sus pasos se alejaban. Cuando todo quedó en silencio, entreabrió los ojos. Ahora conocía la verdad. Con un 99.9% de certeza, Roger estaba involucrado en la explosión en la cabaña. ¿Pero por qué lo hizo? Vivieron juntos 5 años. ¿Qué pudo empujarlo a cometer un crimen tan atroz? Mia recordó lo que había sucedido poco antes de la tragedia en la cabaña. Ella trabajaba como diseñadora gráfica. Roger tenía un negocio. En general, una familia promedio. Algunos viven mejor, otros peor. Lástima que no tenían hijos, y ahora, mucho menos. Ni siquiera quería pensarlo.
Poco antes de que Roger mencionara el divorcio, Mia encontró por casualidad un escondite en su despacho. Allí había documentos en una carpeta negra, cuentas, notas, fotos y registros de llamadas, escuchas telefónicas. Aunque no entendía de negocios, supo de inmediato que esos documentos no debían estar allí. Podrían amenazar no solo la carrera de su esposo, sino también su libertad. No dijo nada en ese momento para no alarmarlo y decidió hablar con él después. Pero luego comenzaron las peleas, discusiones, conversaciones sobre el divorcio. Mia no pudo contenerse y le contó sobre el escondite. Creía que esos documentos eran la causa de todo. Seguro Roger temía que ella contara algo y por eso decidió deshacerse de ella. Recordó el día de la explosión. Estaba en la cabaña. Para entonces ya no hablaba con Roger, solo se preparaba para el divorcio. Trabajaba en el jardín, cavaba la tierra, plantaba flores. De repente escuchó un ruido en los arbustos. Al mirar, vio a un gran perro callejero. Se asustó y, dejando la pala, corrió a la casa. El perro salió de los arbustos y se dirigió a la puerta. A pesar de su tamaño, estaba muy flaco y claramente hambriento. Al ver un panecillo en una bandeja, dejado del desayuno, Mia decidió darle de comer. Apenas salió de la casa, se oyó una explosión fuerte y ensordecedora. No recordó nada más. Un dolor sordo y agotador le oprimía las sienes, impidiéndole concentrarse. Moviendo apenas los párpados, entreabrió los ojos. La luz intensa los hizo cerrarse de nuevo. El suave chirrido de una puerta la sacó de su semi-inconsciencia. Mia volvió a abrir los ojos, tratando de no delatar que había despertado. Frente a su cama había un hombre con bata blanca, un médico joven con una mirada seria e inteligente. Mia, pronunció en voz baja, inclinándose sobre ella. ¿Me oye? Ella apenas asintió. El hombre levantó una ceja sorprendido. ¡Qué extraño!, murmuró para sí mismo. ¿Por qué no han saltado los sensores? El médico tomó su mano y comprobó el pulso. Todo estaba estable, consciente, los aparatos en silencio. Algo no está bien. Susurró Mia, separando con esfuerzo sus labios resecos. El doctor se sobresaltó inmediatamente. ¿Necesita algo? ¿Agua? Mia sintió, sintiendo que las lágrimas le brotaban en los ojos. El médico acercó un algodón húmedo a sus labios. La humedad vivificante alivió un poco su sufrimiento. ¿Quién es usted?, susurró Mia, esforzándose por hablar lo más bajo posible. Lucas, respondió él. Su médico tratante. No se preocupe, tiene una conmoción causada por un trauma de explosión. Pero todo esto pasará con la terapia. Lo importante es que ha recobrado la conciencia. Le ruego, susurró Mia, mirándole directamente a los ojos. No diga nada a mi esposo. Lucas se quedó paralizado, sorprendido por su petición. ¿Qué quiere decir? Es su esposo. Él debe saberlo todo. Por favor, repitió Mia, mirándolo suplicante. No se puede confiar en él. Lucas dudó. Como médico, no entendía lo que pasaba, pero algo en la voz de la paciente, en su mirada, le hizo creer. Está bien, dijo, tras un momento de silencio. Por ahora no diré nada. Pero deberá explicarme por qué. En ese instante la puerta se abrió de par en par y entró una enfermera con una expresión altanera. Lucas, dijo, mirando a Mia con sospecha. ¿Está todo bien aquí? Los demás pacientes están esperando. Todo está bien, Leslie,
respondió él. Solo estoy revisando los signos vitales. No entiendo por qué no han saltado los sensores. El equipo está en perfecto estado. Acabamos de firmar un contrato para la entrega de nueva tecnología. La enfermera se encogió de hombros con indiferencia. Quizás alguien los dañó. Oí que hoy el hijo del celador está con él en el trabajo. Ese Carl es un diablillo, siempre metiéndose donde no debe. Lucas frunció el ceño. Está bien, lo tendré en cuenta. Pero no saquemos conclusiones precipitadas. Hablaré con Thomas. La enfermera puso una mueca de desprecio y salió de la habitación, lanzando a Mia una última mirada de descontento. Lucas miró a la paciente con compasión. No se preocupe. Está todo bien. Solo un pequeño contratiempo. Mia asintió, sintiendo como el cansancio la paralizaba. Lucas salió de la habitación y se dirigió a su despacho. En verdad, necesitaba pensar. Todavía no sabía en quién confiar ni a quién creer. Al entrar en su oficina, el doctor marcó un número. Thomas, por favor, pase a verme, llamó el médico. Unos minutos después entró un celador, bajo, delgado, con ojos cansados y rostro triste. ¿Lucas? Preguntó preocupado, mirando al doctor. Sí, Thomas, asintió. Necesito hablar contigo seriamente. Thomas palideció. ¿Qué ha pasado? ¿Carla ha hecho algo? Leslie me dijo que hoy tu hijo está en la planta contigo. ¿Es cierto? Thomas suspiró con tristeza. Sí. ¿Podría haber tocado el equipo en la habitación? Continuó interrogando el médico. ¿Qué dices, Lucas? Exclamó el celador con vehemencia. Carl es un chico obediente. Curioso, sí, pero no se mete donde no debe. No, soy estricto con eso. Está prohibido que hable con los pacientes o entre en las habitaciones. Bueno, entonces. Les aconsejo que visiten a nuestra paciente Mia, dijo el médico, ahora con un tono más amable. Yo no los retengo más. Mia yacía sumida en el silencio y la penumbra. Su cuerpo poco a poco recuperaba fuerzas. El dolor disminuía, permitiéndole relajarse un poco y concentrarse en lo que ocurría. Sabía que debía estar muy atenta. No perder ni un solo detalle. Para sobrevivir. Y para vengarse de su esposo por la traición. La puerta se abrió suavemente y entró el celador. Detrás de él, con la cabeza baja y tímidamente, entró un niño pequeño de unos 8 años. Mia supo de inmediato que ese era Carl, el hijo de Thomas, a quien la enfermera había acusado de haber roto el equipo. El celador se detuvo junto a la cama y la miró con culpa. Me llamo Thomas. Quisiera disculparme. ¿Por qué? Preguntó ella suavemente, tratando de hablar lo más dulce posible. Por Carl, respondió señalando al niño. Es un chico inquieto, pero nunca rompería nada. Muy bien educado. Carl, al escuchar las palabras de su padre, levantó sus ojos llorosos hacia Mia. No fui yo, susurró. No toqué nada. Mia le sonrió mirándolo. Te creo. No tienes que disculparte. Está bien. Thomas suspiró aliviado. Gracias. Sí, está bien, no se preocupe, repitió ella. ¿Puedo quedarme aquí, papá? Preguntó de repente Carl, mirando esperanzado a Mia. Thomas miró sorprendido a su hijo. Bueno, si a Mia no le molesta. Ella sonrió. No me importa. Quédate. Así no estarás tan aburrido.
Thomas asintió y salió de la habitación. Carl se acercó y la miró tímidamente. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó, señalando una silla cercana. Claro, siéntate, respondió Mia. Carl guardó silencio un momento, mirándola tímidamente. ¿Te duele mucho?, preguntó, rompiendo el silencio. Un poco, respondió Mia. Pero ya mejor. ¿Vas a mejorar pronto? Eso espero. Mucho. En la habitación quedó un silencio. Mia miraba a Carl, tratando de entender qué clase de niño era. En sus ojos había tristeza, pero también una sabiduría y fortaleza poco comunes en un niño. Cuéntame algo sobre ti, le pidió. Carl pensó un poco y comenzó a hablar. Contó sobre su escuela, sus amigos, sus libros y películas favoritas. Pero sobre todo habló de su mamá. Se llamaba Masa. Era muy buena. Y la más hermosa. Mia lo escuchaba, conteniendo el aliento. Todo le parecía interesante. ¿Y cómo se conocieron tus padres?, preguntó. Carl sonrió. Papá casi se pierde su parada en el autobús y mamá lo despertó. ¿Y qué pasó después?, preguntó curiosa Mia. Papá invitó a mamá a salir, respondió Carl. Y comenzaron a verse. Y luego yo nací. Pero 4 años después a mamá le encontraron una enfermedad. Ella pensó que se curaría, no se lo dijo a papá. Y después ya era tarde. Ella ya no sentía nada. Papá tuvo que llamar a la ambulancia. Se la llevaron, pero 3 días después murió. Papá lloró mucho. Y yo no recuerdo nada de esa época. Me enviaron a la abuela al pueblo. Mia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Entendía el dolor que esa familia había sufrido. Eres muy valiente, dijo Mia, apretando su manita pequeña. Eres muy fuerte. Carl suspiró y miró por la ventana. Extraño mucho a mamá, susurró. Mia le acarició la mejilla con ternura. Lo entiendo. Pero no estés triste, todo mejorará. Estoy segura de que mamá te cuida desde el cielo. ¿De verdad?, se animó Carl. Claro que sí. Estoy segura. El niño se sentó un poco más, luego se despidió cortésmente y salió. El relato de Carl sobre su madre conmovió a Mia hasta lo más profundo del alma. Ella entendía la tristeza que había vivido ese pequeño y le tenía sincero cariño. Involuntariamente, Mia volvió a sumergirse en sus pensamientos, tratando de juntar todas las piezas del complicado rompecabezas. Una idea pasó fugaz por su mente, ¿y si esta enfermera está de alguna manera relacionada con su esposo? ¿Quizás Leslie trabaja para él? De repente recordó cómo Leslie acusó insistentemente al niño de romper el equipo. Tal vez solo intentaba distraer la atención para ocultar sus propias acciones. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un leve crujido de la puerta. Un hombre con un traje formal entró en la habitación. Su rostro era serio y concentrado. Hola, Mia, dijo el desconocido, extendiendo la mano. Soy el investigador Arexton. Mia apenas logró devolver el apretón de manos. Hola, respondió, intentando ocultar su nerviosismo. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto, comenzó el policía, mirándola con compasión. Estamos investigando el caso de la explosión en tu casa de campo. Mia asintió. Sabemos que estabas sola en la casa. Y como resultado de la explosión se produjo un incendio. La casa quedó completamente destruida. Mia guardó silencio,
esperando que el investigador continuara. Tuviste mucha suerte de sobrevivir. Fue un verdadero milagro. Frunció el ceño. ¿Milagro? ¿Qué quiere decir? Después de la explosión se desató un fuerte incendio y alguien te sacó del epicentro del fuego. Quedaste casi ilesa, solo con una conmoción cerebral y algunas quemaduras leves. Mia estaba impactada, pues no recordaba nada de lo ocurrido después de la explosión. ¿Y quién me salvó?, preguntó, mirando con esperanza al visitante. Desafortunadamente, aún no lo sabemos. Esa persona desapareció justo después de sacarte. Estamos buscándola. ¿Y el perro?, preguntó de repente Mia. El perro grande. Lo vi antes de la explosión. El investigador la miró sorprendido. Mia le contó sobre el animal callejero que vio en la puerta. El investigador la escuchó atentamente y entrelazó los dedos. Información interesante. Lo verificaremos. Hubo silencio. El investigador la miraba pensativo, como intentando leer sus pensamientos. Mia, dijo finalmente, debo decirte algo. Ella se tensó, presintiendo que no sería bueno. En la investigación descubrimos que tu esposo tiene grandes deudas, créditos bancarios y préstamos con particulares, tan altos que pueden perjudicar no solo a él, sino también a sus seres queridos. Mia estaba impactada. No sabía nada de las deudas de Roger. ¿Pero de dónde salió eso?, susurró. Está relacionado con su negocio, continuó Garrexton. Últimamente ha tenido serios problemas financieros. Y poco antes del accidente, Roger Petrovich aseguró tu vida por una suma bastante considerable. Así, en caso de tu muerte, él recibiría el seguro. Teóricamente, eso le permitiría pagar sus deudas y empezar una nueva vida. Mia guardó silencio. Todo lo que decía el investigador le parecía irreal. ¿Será posible que su esposo fuera realmente culpable? Mientras tanto, detrás de la puerta, en el pasillo del hospital, ocurrían eventos no menos importantes. Carl, que no lograba calmarse después de hablar con Mia, decidió caminar un poco por el área. La curiosidad y el deseo de aventura lo impulsaban, haciéndole olvidar las estrictas prohibiciones de su padre. Imaginando que jugaba a las escondidas consigo mismo, el niño trataba de ser invisible, como su superhéroe favorito de los dibujos animados. Luego, caminando sigilosamente junto a la pared, escuchó una conversación baja que provenía de la enfermería. Al acercarse, el niño pegó su oído a la puerta e intentó entender las palabras. La voz era de Leslie. Sí, todo va según el plan, decía la enfermera por teléfono, pero hay que estar alerta. En cualquier momento puede ocurrir algo irreversible. Carl se quedó inmóvil, como un conejo que ve a una serpiente. Se asustó. No entendía lo que decía la tía, pero sentía que sus palabras escondían algún peligro. Lo haré mañana por la mañana, continuó Leslie. Nadie sospechará nada. Lo importante es que ese sanitario no se meta donde no debe, es demasiado meticuloso. Aunque a él le toca poco en esto. Carl escuchó un clic, Leslie había terminado la llamada. Retrocedió asustado de la puerta y salió corriendo. Pronto, doblando la esquina, se topó con Lucas que caminaba por el pasillo. El médico miró al niño con evidente desaprobación, murmurando algo incomprensible sobre que los niños no deberían estar allí. Por supuesto, el intensivista entendía perfectamente a Thomas, quien simplemente no tenía dónde dejar a su hijo durante las vacaciones de verano. Carl miraba al médico con inquietud,
preguntándose si debía contarle lo que había escuchado o no. ¿Y si lo regañaba, diciéndole que eso estaba mal? La verdad es que al niño también le avergonzaba lo ocurrido. Pero, por otro lado, el tiempo no se puede retroceder. Lo hecho está. Mia apenas había asimilado la información que le dio el investigador cuando la puerta de la habitación se abrió de par en par sin ceremonias y entró Leslie. En su rostro no había ni una pizca de compasión o interés, solo un frío desprecio y una rabia oculta. «Inyecciones», gruñó, acercándose a Mia con una jeringa en la mano. Mia intentó incorporarse, pero su cuerpo era débil y desobediente. Solo apartó la cabeza tímidamente, tratando de evitar la mirada de la enfermera. «¿Qué pasa?», preguntó Leslie irritada y rápidamente desinfectó el lugar de la inyección con alcohol. «¿No te gustan las inyecciones?». Mia se estremeció por el dolor, pero no emitió ni un sonido. «Todos ustedes son iguales», continuó Leslie. «Solo quejarse y lamentarse. Ninguna gratitud». Mia apenas pudo levantar la mirada hacia ella. «¿Y por qué debería estarte agradecida?». Leslie sonrió con desprecio. «Por cuidarte. Y porque todavía estás viva». Mia apretó los puños, esforzándose por contener la rabia. «No te pedí que me salvaras», susurró. En los ojos de Leslie brilló una luz hostil. «Ah, ¿no pediste? Entonces, ¿qué querías? ¿Morir? ¿Para que tu esposo viviera tranquilo con su amante? ¿O crees que no sé con quién vino a la sala? Una rubiecita bonita, con piernas de infarto». Mia guardó silencio, sorprendida por las palabras de la enfermera, que pasó sin respeto a lo personal. «Sí, lo sé todo», continuó Leslie, mirándola con desprecio. «Créeme, sé que tu esposo es un canalla y un traidor. Pero tú no eres mejor». «¿Qué está diciendo?», susurró Mia, conteniendo las lágrimas con dificultad. «Que no valoras tu felicidad», exclamó la enfermera. «Tenías dinero, casa, esposo. ¿Y yo qué?». Leslie se quedó callada, respirando con dificultad. En sus ojos había lágrimas. «¿Sabes por qué soy así?», preguntó, mirando a Mia con desesperación. «Porque mi prometido me dejó. Cuando supo que estaba embarazada, huyó como el último cobarde». Mia la miró sorprendida. «¿Y qué voy a hacer ahora?», continuó Leslie entre sollozos. «¿A dónde voy con el niño cuando nazca? ¿A la pequeña casa de mis padres? ¿Quién me va a querer casarse con un hijo ajeno? Al menos aún no se nota la barriga». Se limpió las lágrimas y miró a Mia con odio. «Así que ahora tengo que aguantar a cualquier hombre», añadió con rabia, «para que alguien quiera casarse conmigo». En ese momento, Mia sintió un punzado de compasión por aquella mujer desgraciada, comprendiendo que la desesperación la movía. «Lo siento mucho», dijo Mia, extendiéndole la mano. «Sinceramente te compadezco». Leslie retiró la mano como si tocara fuego. «No me compadezcas. No necesito tu lástima». La enfermera la miró con odio y salió de la habitación, dando un portazo. Mia quedó sola, conmovida por lo que había escuchado. En el fondo sabía que la enfermera era una víctima de las circunstancias, una mujer desgraciada llevada a la desesperación. Pero, por otro lado, ¿acaso Mia tenía la culpa? Cada quien es el arquitecto de su propia felicidad y también de su infelicidad. Quedando sola en el silencio y la penumbra de la habitación del hospital, Mia se perdió en el pasado lejano, en aquellos días felices cuando la vida parecía sin nubes y maravillosa.
Recordó que, siendo una artista principiante, trabajaba decorando escaparates de tiendas y pintando retratos por encargo. En la víspera de Año Nuevo, un hombre joven se le acercó. El cliente era alto, imponente, con una sonrisa encantadora y mirada amable. Se presentó como Roger y le pidió que pintara un retrato de su madre para su aniversario. Mia se sintió halagada por la propuesta. Al joven artista le agradó inmediatamente el cliente, su forma de hablar, su confianza, su galantería. Pero, al enterarse de que él tenía un negocio y era bastante exitoso, ella de repente dudó de sus habilidades. El retrato debía ser especial, reflejar el carácter y el alma de la persona. No estoy segura de poder cumplir con su encargo, dijo Mia, bajando los ojos tímidamente. Después de todo, apenas estoy empezando. No seas modesta, sonrió Roger. He visto tus trabajos, son maravillosos. Y además, no necesito a un profesional. Necesito a alguien que ponga el alma en el retrato, no que simplemente copie una fotografía. Las palabras de Roger conmovieron a Mia. Sentía en su corazón que él realmente creía en ella. Al final aceptó tomar el encargo. Déjeme hacerlo gratis, propuso de repente. Será mi regalo para su madre. Roger la miró sorprendido. ¿Para qué? Estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad. No necesito dinero, respondió Mia sonriendo. Simplemente quise hacer algo agradable para su madre. Bueno, y para usted también, de paso. Roger estaba admirado por su generosidad desinteresada. Se dio cuenta de que frente a él estaba una chica especial, diferente de todas con quienes había tratado antes. Mia se entregó con entusiasmo al trabajo. Pasaba horas en el taller, pintando el retrato a partir de una foto. En lo profundo de su alma deseaba que quedara perfecto, que reflejara toda la belleza y bondad de esa mujer. Roger la visitaba a menudo, le traía café, frutas, le contaba sobre su vida y su familia. Entre ellos se formó una cálida amistad que pronto se transformó en algo más. Sin darse cuenta, empezaron a pasar juntos todo su tiempo libre, paseaban por parques, iban al teatro, al cine, leían libros en voz alta. Mia era más feliz que nunca. Cuando el retrato estuvo listo, Roger estaba encantado. Dijo que era el mejor regalo que había hecho alguna vez para su madre. Mia, le dijo mirándola directamente a los ojos, no solo eres una artista talentosa, sino también una persona maravillosa. Quiero que siempre estés a mi lado. Pronto le propuso matrimonio. Mia no dudó ni un segundo y aceptó. Los preparativos para la boda avanzaban a toda marcha. La chica estaba feliz, pero al mismo tiempo un poco nerviosa. Como toda novia joven, sabía que iba a entrar en una nueva familia donde no siempre la aceptarían de inmediato. Mia especialmente se preocupaba por su suegra. Sabía que Mindy era una mujer fuerte, decidida, acostumbrada a tener todo bajo control. Unos 15 días antes de la boda, la madre de Roger la invitó a tomar el té. Mia se sentía como en un examen. La suegra era muy hospitalaria y educada, pero en su mirada Mia percibió una cautela oculta. Mia, comenzó Mindy tras una breve charla sobre los preparativos, me alegra mucho que te conviertas en la esposa de mi hijo. Pero quiero que sepas algo. Mia se tensó, sintiendo que había una trampa. Yo quiero mucho a Roger y quiero que sea feliz. Pero necesito asegurarme de que realmente amas a mi hijo, y no su dinero. Nunca he sido materialista, respondió Mia, apretando los labios con cierto disgusto. Y amo a Roger no por su dinero, sino por la persona que es. Mindy sonrió.
Lo entiendo. Pero tú también entiendes mi posición. Necesito ponerte a prueba. Es por el bien de Roger, pero también de su familia. ¿A qué se refiere?, preguntó Mia. Te propongo que hagas una pequeña prueba, respondió la suegra. Si la pasas, estaré segura de tus sentimientos. Mia frunció el ceño. ¿Qué prueba? Te pido que trabajes como empleada de limpieza en la empresa de Roger durante una semana, dijo Mindy. Y si logras cumplir con ese trabajo, sabré que estás dispuesta a hacer cualquier cosa por Roger. Mia quedó en shock con la propuesta de su suegra. Nunca había trabajado limpiando y no tenía idea de cuáles eran las tareas. Al final tuvo que aceptar, pues quería demostrar a Mindy que sus sentimientos eran sinceros. Durante toda una semana, Mia trabajó como limpiadora en la empresa de Roger, fregaba pisos, quitaba el polvo, sacaba la basura. Era un trabajo duro y sucio, pero la chica no se quejaba. Pacientemente seguía todas las instrucciones de su suegra, esforzándose por hacer todo lo mejor posible. Al final de la semana, Mindy la llamó a su oficina. Te he observado todos los días, dijo mirando con aprobación a su nuera. Y debo admitir que me has sorprendido gratamente. De gente como tú dicen que entra en una casa en llamas y para un caballo desbocado. Por eso no voy a impedir su boda. Les deseo consejo y amor. Al recordar esto ahora, Mia no podía contener las lágrimas. Qué tonta había sido al aceptar cumplir los caprichos de esa loca familia. ¿Y qué recibió a cambio? Solo traición, nada más. Mientras Mia recordaba dolorosamente su pasado, de repente se estropeó algún sistema automático que regulaba la iluminación en una de las salas. Esto no representaba una amenaza directa para la vida de los pacientes, pero causó una gran irritación en Lucas. Todo el equipo era nuevo, recién comprado al proveedor. No puede ser que la tecnología se rompa tan seguido, gruñó Lucas mientras inspeccionaba la avería. O nos vendieron un lote defectuoso, o alguien está saboteando el equipo a propósito. Para colmo, Leslie estaba cerca, lista en cualquier momento para aportar su granito de arena a aumentar la tensión. Ya lo dije, dijo con aire altivo. Todo esto es culpa de Carl. Ese vagabundo es el responsable. Siempre anda por donde no debe y toca todo lo que ve. Al escucharla, Thomas defendió inmediatamente a su hijo. Eso no es cierto, exclamó. Carl no pudo haber hecho eso. Mi hijo está bien educado. ¿Y qué sabrás tú de tu hijo?, respondió la enfermera con una sonrisa de desprecio. Siempre estás desaparecido en el trabajo y tu hablador anda por ahí sin supervisión. Se armó una discusión que llamó la atención de otros empleados del hospital. La noticia del incidente llegó rápido al director, un hombre severo y autoritario. La situación terminó con el jefe, intolerante a escándalos y desórdenes, llamando a Lucas a su despacho para reprenderlo. ¿Qué está pasando aquí, Lucas?, preguntó Bruce con tono amenazante, mirando al joven doctor por encima de sus gafas. ¿Por qué hay constantes averías y desorden en tu departamento? Lucas intentó explicar la situación, pero el director ni siquiera le permitió terminar. No quiero excusas, lo interrumpió. Exijo que pongas orden. Y para empezar, he decidido despedir a ese auxiliar. No es imprescindible. Nos las arreglaremos sin él. Lucas quedó en shock. Pero, Bruce, es un excelente empleado. Seguro que no tiene la culpa de lo que está pasando. No me importa, respondió el director. No supervisa a su hijo, y no voy a tolerar eso en mi hospital. Hay normas internas,
y son obligatorias para todos. Lucas trató de defender al auxiliar, pero Bruce fue inflexible. Si no te calmas, Lucas, amenazó, lo más probable es que seas el próximo en la lista de despidos. Lucas entendió que discutir era inútil. Se sentía impotente frente a tal autoridad. Cabizbajo, salió del pasillo y se dirigió a Thomas para darle la mala noticia. Al enterarse del despido, el auxiliar quedó literalmente desmoralizado. Además, el viudo sabía muy bien que le sería difícil encontrar otro trabajo, especialmente con un niño pequeño. Carl no era un bebé, pero tampoco podía considerarse completamente independiente aún. Lucas sintió verdadera pena por el auxiliar, pero no pudo ayudarlo. Además, el doctor se sentía culpable por no haber defendido a un empleado tan leal y eficiente ante sus superiores. Entonces, en secreto, Lucas decidió actuar por su cuenta, porque no podía permitir que una persona inocente sufriera por intrigas y maquinaciones ajenas. Recordó a un viejo conocido, a quien una vez salvó de la muerte realizando una operación compleja. Desde entonces, Lucas y Patrick se trataban de tú y se consideraban amigos. Patrick se dedicaba al comercio de electrónica y tenía conexiones en diversos ámbitos. Después de pensarlo un poco, Lucas se puso en contacto con él y le pidió un favor. Patrick, necesito unas cámaras ocultas, muy pequeñas, discretas, de las que tú tienes. ¿Y para qué? Se sorprendió el empresario. ¿Vas a espiar a los pacientes? Lucas le explicó la situación, omitiendo, por supuesto, cualquier mención a Mia y sus sospechas sobre su esposo. Patrick prometió ayudar. No te preocupes, encontraré todo lo que necesitas. Me salvaste la vida una vez, hay que devolver el favor. Lucas le dio las gracias y colgó. Honestamente, el doctor esperaba que con la vigilancia oculta pudiera descubrir a quienes dañaban el equipo a propósito y acusaban injustamente a personas inocentes. Por supuesto, Lucas sabía que arriesgaba su carrera, pero no podía actuar de otro modo, pues era médico y su deber era proteger a los pacientes y luchar por la justicia. Mientras Lucas preparaba en secreto su propia investigación, lejos de los muros del hospital se desarrollaban eventos no menos dramáticos. Roger, confiado en su impunidad y en la pronta llegada de Mia, llegó al lugar del incendio que había destruido su cabaña, acompañado por su amante. Las expresiones de ambos no mostraban ni un ápice de compasión o tristeza, sino solo regocijo y expectativa de ganancias rápidas. Bueno, susurró Sarah, abrazándolo por la cintura. Pronto viviremos como reyes. Mia está fuera de juego, y el seguro cubrirá todas las deudas. Roger sonrió con suficiencia. No tengo dudas. En lugar de esta ruina, alguien construirá una mansión lujosa con vista al lago. Con estas palabras, el empresario sacó una cinta métrica del coche y comenzó a medir meticulosamente el terreno, planeando la futura venta del lote para construcción. No le importaba en absoluto el recuerdo del pasado ni aquellos días felices que había pasado allí con Mia. Los pensamientos de Roger estaban ocupados solo por el dinero y la nueva vida que planeaba construir sobre sus huesos. Habrá que contratar un equipo para que desmonten toda esta basura, dijo Roger, mirando con desdén los restos carbonizados. En ese momento, de entre los arbustos salió un perro grande y callejero, el mismo que Mia había visto antes de la explosión. Roger, asustado, dio un paso atrás y agarró un palo que yacía en el suelo. «Ah, tú», gritó. «Ahora te voy a enseñar». El empresario levantó el palo para golpear, pero el perro, ágil, esquivó y le mordió ligeramente la pierna. «¿Y si está rabioso?», chilló Sarah. «Por favor,
haz algo. Roger, enfurecido y asustado, levantó de nuevo el palo con la intención de darle un golpe fuerte al perro. ¡Alto! Se oyó una voz autoritaria detrás de él. Roger se dio la vuelta y vio al investigador, que estaba apoyado en un árbol observando atentamente la escena. ¿Y ustedes qué hacen aquí?, preguntó el empresario, intentando ocultar su desconcierto. Esto es, en realidad, propiedad privada. Estoy realizando acciones investigativas, respondió Garrett Stone. Les aconsejo que no molesten al animal. El perro, como sintiendo protección, se acercó al investigador y apoyó su hocico en la pierna de Garrett. Eric Stone acarició la cabeza del perro y miró a Roger con desprecio. Sabiendo que su posición se volvía precaria nuevamente, el esposo de Mia decidió cambiar de táctica. Se acercó al investigador y dijo en voz baja: Entiendo que usted hace su trabajo, pero quizá podamos llegar a un acuerdo. Estoy dispuesto a recompensarlo por su comprensión. El investigador lo miró con desdén. ¿Está intentando sobornarme? Roger palideció. No, para nada. Solo quería agradecerle por su arduo trabajo. Intentar sobornar a un funcionario público es delito, cortó Garrett Stone. Le aconsejo que se lo grabe bien. Roger bajó la cabeza en silencio. Ahora, continuó el investigador, le pido que se retire del lugar de los hechos y trate de no volver aquí sin mi permiso. Sin decir nada, Roger subió al coche con Sarah y se fue. Garrett Stone miró el coche alejarse y luego dirigió la mirada al perro, que lo observaba fielmente. Bueno, amigo, ¿vienes conmigo? No tienes nada que hacer aquí. El investigador condujo al perro hacia su coche, que estaba estacionado un poco más lejos. El animal lo siguió obedientemente. Garrett abrió la puerta delantera y con un gesto invitó al perro a subir. Sin dudarlo, el perro saltó al asiento delantero y puso las patas sobre el tablero. Eric Stone sonrió. Vaya, eres todo un descarado. Como si llevaras toda la vida en mi coche. El hombre se sentó al volante y arrancó suavemente. Al mirar al pasajero, el investigador tuvo la sensación de que sus ojos le resultaban dolorosamente familiares. De pronto, se dio cuenta. El perro lo miraba exactamente igual que su amigo fallecido, Igor, quien había muerto un mes atrás en cumplimiento de su deber. Era un verdadero profesional, siempre acudía en ayuda en momentos difíciles, y Garrett sufrió mucho por su pérdida. Incluso se había comprometido a ayudar a la viuda y a la hija de Igor en todo lo que pudiera. Bueno, Boxman, espero que te guste el nombre. Ahora vivirás conmigo. Soy un hombre solo. Tengo espacio de sobra en la casa, dijo el investigador sonriendo mientras tomaba la carretera. En general, a pesar de los pensamientos inquietantes y de los oscuros presentimientos, el día transcurrió relativamente tranquilo para Mia. Su cuerpo agotado cedió y la sumió en un sueño profundo, aunque irregular. Un ligero escalofrío y una leve fiebre le causaban molestia, pero en general su estado se estabilizó. Al despertar hacia la tarde, Mia se sintió un poco mejor. La cabeza se despejaba y el cuerpo recuperaba una energía débil pero perceptible. Primero, ella echó un vistazo a la habitación, tratando de entender qué había sucedido durante su sueño. En la mesita junto a la cama había un pequeño papel doblado en 4. Mia levantó la mano con esfuerzo, lo tomó y lo desplegó. Era una nota escrita con una mano infantil no firme. En el papel aparecieron letras torpes. Despidieron a papá porque dijo, lo arruiné todo, y nos vamos. Qué pena que haya salido así. Gracias por todo. Carl.
su corazón se apretó de dolor. Mia se imaginó al joven viudo, abatido y angustiado, obligado a dejar el hospital, perdiendo su trabajo y su sustento. Thomas y Carl fueron para ella un rayo de luz en ese oscuro reino de mentiras y traiciones. Esas personas amables le recordaron que en el mundo aún existe bondad, misericordia y compasión. Y en la noche, cuando el hospital se sumió en silencio, Lucas, arriesgando su carrera, comenzó a ejecutar su plan. Instaló cámaras ocultas por todo el departamento. El médico las colocó en los pasillos, en la sala de enfermeras y en las habitaciones de algunos pacientes donde aún no había desperfectos. Lucas estaba seguro, con la ayuda de estas grabaciones lograría descubrir la verdad y desenmascarar a todos los implicados en las maldades. Mientras tanto, en un lujoso apartamento situado en un barrio exclusivo de la ciudad, Roger se enteró por Leslie de que Mia había recobrado la conciencia. Tras su llamada, el empresario entró en pánico. ¿Y ahora qué hacemos?, gritó Sara histérica, retorciéndose las manos. Ella ahora se lo contará todo a ese investigador. Roger permaneció en silencio, atormentado por las dudas. Entendía que la situación había escapado de control. Necesitaba tomar una decisión urgente. ¿Y si escapamos? Propuso Sara. ¿Ahora mismo? Que se joda ese pago del seguro. Tomamos el dinero que queda y volamos lejos. Roger vaciló. Lo último que quería era esconderse de la justicia y vivir con miedo constante. Roger, piénsalo, dijo Sara abrazándolo y mirándole a los ojos. Si nos quedamos, nos meten en la cárcel. ¿Quieres eso? Al menos esperemos un poco, dijo finalmente él. ¿Tal vez todo se arregle? Nada se arreglará, exclamó Sara. Tu chica despertó, y el investigador entenderá enseguida que la explosión no fue accidental. Al final, Roger, cediendo a las súplicas, tomó la decisión. Está bien, volamos. Pero no mañana. Hay algo que tenemos que terminar. Sara, suspirando aliviada, se acercó a Roger. A la mañana siguiente, el hospital recibió a Mia con el mismo silencio opresivo y la sensación de peligro inminente. La memoria, como un mosaico, se fue reconstruyendo poco a poco, dibujando un cuadro cada vez más claro. En los pasillos del departamento aparecieron de nuevo rostros conocidos, algunos inspiraban confianza, otros inquietud. Entre ellos estaba Leslie, quien hoy parecía más que nunca animada y segura de sí misma. Mia no podía quitarse de la cabeza la idea de que la enfermera tramaba algo. Leslie, como si sintiera su mirada, lanzó una expresión altiva hacia Mia y se dirigió a la oficina del jefe de médicos. Mia sospechaba que Leslie intentaría nuevamente congraciarse con Bruce, esperando obtener un ascenso a enfermera jefe. Mientras tanto, Lucas, tras la ronda matutina, cansado y agotado por la noche sin dormir, volvió a casa después del turno. Pero antes de acostarse decidió revisar el último fragmento de la grabación hecha ya en la mañana. Al mirar la pantalla, el médico se quedó paralizado, impactado por lo que vio. En la grabación se veía claramente a la enfermera que, asegurándose de que nadie la veía, saboteara intencionalmente uno de los aparatos en la habitación de un paciente gravemente enfermo. Lucas estaba furioso y no podía creer que Leslie, en quien confiaba, fuera capaz de algo así. Tomando su portátil, fue de inmediato a la oficina del jefe de médicos para comunicar su descubrimiento. En el despacho de Bruce reinaba un silencio tenso. El jefe, frunciendo el ceño con gesto sombrío, escribía algo en su libreta. Bruce,
dijo Lucas entrando en la oficina, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Ha pasado algo?, preguntó el jefe médico, levantando la pesada mirada. Descubrí quién está saboteando el equipo en nuestro departamento. Bruce levantó las cejas sorprendido. ¿En serio? ¿Y quién es? Leslie, nuestra enfermera, respondió Lucas, y tengo pruebas. En ese momento mostró la grabación de la cámara de vigilancia. Bruce estaba en shock. Esto no puede ser, murmuró. Leslie siempre fue tan diligente y responsable. Desafortunadamente, como puede ver, respondió Lucas, no sé qué la llevó a hacer esto, pero claramente no actúa sola. El director del hospital, recuperando la compostura, llamó de inmediato a la mujer culpable a su oficina. Leslie, dijo mirando a su subordinada con desprecio, está acusada de daño intencional al equipo médico. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Leslie, al ver la grabación, palideció. Eso, no fui yo. Todo es un montaje. No mienta, la interrumpió el jefe. Tengo pruebas irrefutables de su culpabilidad. Cuente todo tal como fue. Ante la presión de las pruebas, Leslie se quebró y confesó todo. Contó que un representante de una empresa competidora, dedicada a la venta de equipos médicos, la había contratado. A ella, como enfermera, le encargaron sabotear aparatos que no eran vitales para los pacientes, para forzar la compra de nuevos equipos al proveedor indicado. En el fondo, Leslie esperaba recibir una recompensa generosa y un ascenso, pero sus planes no se cumplirían. Bruce estaba furioso. Está despedida, y me aseguraré personalmente de que nunca más trabaje en medicina. Leslie, llorando, estuvo a punto de arrodillarse ante él suplicando perdón. El director pensó un momento y luego propuso convocar un pequeño consejo para decidir el destino de la enfermera. La noticia del incidente se difundió rápidamente por el hospital. Todos estaban conmocionados y enfadados por su acción. Irónicamente, nadie menos que Lucas salió en su defensa, pidiendo que se le diera una última oportunidad. Su voz fue decisiva en la votación a favor o en contra del despido. La revelación de la enfermera y su plan malicioso, como un soplo de aire fresco, devolvió la esperanza de pronto escapar de esa pesadilla. Sin embargo, ella entendía que eso era solo una pequeña parte de la verdad. Los principales villanos aún estaban libres. En su mente volvieron a surgir los recuerdos del escondite en la oficina de Roger y aquellos misteriosos documentos que podrían ser la causa de todo lo ocurrido. Finalmente comprendió que debía contarle eso al investigador lo antes posible. Reuniendo valor, Mia pidió a una enfermera que llamara al investigador. Entró Eric Stone. Su rostro serio y concentrado escuchó atentamente su relato sin interrumpir ni hacer preguntas innecesarias. Lamento mucho no haber contado esto antes, dijo Mia al terminar. Tenía miedo y no sabía en quién confiar. Eric Stone asintió. Entiendo sus temores, pero lo importante ahora es ayudarnos a descubrir la verdad. Tras una breve pausa, el investigador añadió. Sabe, quisiera contarle una historia. Mia lo miró sorprendida. Sobre el perro que vio antes de la explosión, explicó Eric. Mia contuvo el aliento. Después de su relato decidí investigar más sobre ese animal. Lo que descubrí me sorprendió. Pronto contó la triste historia de Botsman. Resulta que antes trabajaba como asistente de un salvavidas fluvial. Siendo un perro muy inteligente y leal, salvó muchas vidas en el río junto a su dueño. Pero un día, el dueño cayó gravemente enfermo con fiebre alta. Más tarde supimos que tenía neumonía bilateral,
que comenzó a tratarse demasiado tarde. Cuando el dueño murió, Botsman lo extrañaba mucho y durante un mes iba a su tumba y aullaba por las noches. Luego, incapaz de soportar la separación, el perro escapó del servicio de salvavidas y se convirtió en un vagabundo. No sé cómo, pero vagando por la ciudad, Botsman llegó hasta su casa de campo, continuó el investigador. Estoy seguro de que fue él quien, arriesgando su vida, la sacó del fuego durante el incendio. Mia, al escuchar esta historia, no pudo contener las lágrimas. Estaba profundamente conmovida. Pobrecito, susurró mientras se secaba las lágrimas. Él me salvó arriesgando su vida. Sí, respondió Eric. Botsman es un verdadero héroe. Guardó silencio unos momentos y luego añadió. Sabe, Mia, por alguna razón estoy seguro de que en ese perro se ha encarnado el espíritu de mi amigo y colega fallecido, Chuck. Son muy parecidos, igual de valientes y responsables. Gracias, dijo Mia. Ahora sé a quién debo mi vida. Él asintió y salió de la habitación, prometiendo mantenerla informada de los acontecimientos. Ese mismo día arrestaron a Roger en el aeropuerto cuando intentaba huir del país. Sarah seguía escondida, pero atraparla era solo cuestión de tiempo. Poco después del arresto de Roger, Thomas volvió al hospital. El director le pidió disculpas y lo restituyó en su puesto. Carl, al enterarse de esto, corrió a la habitación de Mia y la abrazó fuertemente. Te he extrañado tanto, tía Mia. La semana pasó desapercibida, llena de eventos, descubrimientos y giros inesperados. Mia, recuperándose poco a poco del trauma vivido, sentía como algo nuevo nacía en ella, lleno de colores y luz. Ya no se sentía una víctima indefensa, sino una mujer fuerte y decidida, lista para luchar por su destino. Pidiéndole pinturas y un lienzo a Lucas, decidió plasmar su gratitud hacia Bachman en una obra de arte. Mia quería capturar su valentía, lealtad y belleza extraordinaria. Y como por arte de magia, Bachman realmente se transformó en un verdadero galán. Su pelaje brillaba, una chispa brillaba en sus ojos y su andar se volvió seguro y gracioso. En el trabajo del retrato la ayudaba Carl, quien, como un pequeño ángel guardián, estaba siempre a su lado. Él le pasaba las pinturas, limpiaba los pinceles, contaba historias divertidas y simplemente la apoyaba con su presencia. Entre ellos se estableció un vínculo especial, lleno de calidez y ternura. Ella lo trataba como a un familiar, y él le respondía con amor sincero y lealtad. Al mismo tiempo, entre Mia y Thomas comenzó a surgir una simpatía. El sanitario, al ver su cuidado por su hijo, no pudo evitar admirarla. Valoraba su bondad, sinceridad y habilidad para comunicarse con los niños. Y Mia, a su vez, veía en Thomas a un hombre confiable, honesto y trabajador, capaz de dar amor y felicidad. Su relación avanzaba lentamente, con cautela, pero con cada día se hacían más cercanos y valiosos el uno para el otro. Como contraste a esta parte en la vida de Leslie, ocurrieron cambios inesperados. Arrepentida de sus actos, colaboraba activamente con la investigación, ayudando a desenmascarar a otros participantes de la trama criminal. Durante las diligencias, Leslie se acercó al investigador Eric, quien, al ver su sincero arrepentimiento, sintió compasión y comprensión hacia ella. Cuando Eric supo de su embarazo y difícil situación, inmediatamente le ofreció su ayuda. Con el tiempo, surgió entre ellos una simpatía que creció hasta convertirse en algo más. Eric estaba dispuesto a aceptar a Leslie junto con su futuro hijo y a ser para ellos un esposo y padre amoroso. Finalmente llegó el tan esperado día del alta de Mia.
Ella lo esperaba con ansias, soñando con volver a la vida normal y empezar de nuevo. Mia salió del hospital del brazo de Thomas, brillando de felicidad y amor. Y delante corría Carl, agitando un ramo de flores. Bachman, orgulloso, caminaba a su lado, moviendo la cola y ladrando alegremente. Parecía que nada podía oscurecer ese momento feliz. Pero de repente apareció Sarah desde la esquina del edificio. En sus ojos ardía el odio y la sed de venganza. En la mano apretaba unas tijeras. «Te vengaré por Roger», gritó mientras se lanzaba sobre Mia. «Destruiste nuestra vida». El tiempo pareció congelarse. Mia, paralizada por el miedo, no podía moverse. Thomas, inesperadamente sorprendido, quedó desconcertado y no pudo reaccionar a tiempo, pero Bachman, al sentir el peligro, se lanzó de inmediato a protegerla. Ágilmente agarró a Sarah por el vestido y la tumbó al suelo. Ella gritó de rabia pero soltó las tijeras. Los guardias que llegaron detuvieron a la atacante y luego la entregaron a la policía. Mia, recuperándose, corrió hacia Bachman y lo abrazó fuerte. «Gracias, mi héroe», susurró, besando su nariz húmeda. «Me salvaste de nuevo». Y un mes después llegó el día en que se hizo justicia. En la sala del tribunal reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por susurros bajos de los presentes. En el banquillo de los acusados, pálidos y demacrados, estaban Roger y Sarah, conscientes de la gravedad de lo que hicieron y de la inevitabilidad del castigo. Mia sentía una mezcla de emociones, ira, dolor, decepción, pero también alivio y esperanza en un resultado justo. Miró a Roger, el hombre a quien alguna vez amó más que a nada en el mundo, y no lo reconoció. Los ojos de su esposo parecían vacíos, completamente sin vida, y en su rostro no había ni una pizca de arrepentimiento. Después de escuchar los argumentos de la acusación y la defensa, el juez, tomando en cuenta todas las circunstancias del caso, finalmente emitió su veredicto. Cuando Eric se enteró de su embarazo y de la difícil situación en la que se encontraba, de inmediato le ofreció su ayuda. Con el tiempo, entre ellos surgió una simpatía que se convirtió en algo más. Eric estaba dispuesto a aceptar a Leslie junto con su futuro hijo y a ser para ellos un esposo y padre amoroso. Finalmente llegó el tan esperado día del alta de Mia. Ella lo esperaba con impaciencia, soñando con regresar a una vida normal y comenzar todo de nuevo. Mia salió del hospital del brazo de Thomas, irradiando felicidad y amor. Delante corría Carl, agitando un ramo de flores. Bachman, caminando orgulloso a su lado, movía la cola y ladraba alegremente. Parecía que nada podía empañar ese momento feliz. Pero de repente, desde la esquina del edificio apareció Sarah. En sus ojos ardía odio y sed de venganza. En su mano apretaba unas tijeras. «Te vengaré por Roger», gritó, lanzándose sobre Mia. «Destruiste nuestra vida». El tiempo pareció detenerse. Mia, paralizada por el miedo, no podía moverse. Thomas, que no esperaba el ataque, se quedó desconcertado y no pudo reaccionar a tiempo, pero Bachman, al sentir el peligro, se lanzó de inmediato a defenderla. Ágilmente agarró a Sarah por el vestido y la tumbó al suelo. Ella gritó de rabia, pero soltó las tijeras. Los guardias que llegaron detuvieron a la atacante y luego la entregaron a la policía. Mia, recuperándose, corrió hacia Bachman y lo abrazó fuertemente. «Gracias, mi héroe», susurró, besando su nariz húmeda. «Me salvaste de nuevo». Y un mes después llegó el día en que se hizo justicia.
En la sala del tribunal reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por los susurros bajos de los presentes. En el banquillo de los acusados, pálidos y demacrados, estaban Roger y Sarah, conscientes de la gravedad de sus actos y de la inevitabilidad del castigo. Mia sentía una mezcla de emociones, ira, dolor, decepción, pero también alivio y esperanza en un resultado justo. Miró a Roger, el hombre a quien alguna vez amó más que a nada en el mundo, y no lo reconoció. Los ojos de su esposo parecían vacíos, completamente sin vida, y en su rostro no había ni una pizca de arrepentimiento. Después de escuchar los argumentos de la acusación y la defensa, el juez, tomando en cuenta todas las circunstancias del caso, finalmente emitió su veredicto. Roger, declarado culpable de intento de asesinato y fraude, fue condenado a una larga pena de prisión. Sarah, como cómplice, también recibió su castigo. Mia, al escuchar la sentencia, respiró aliviada. La justicia había prevalecido y ahora podía mirar al futuro con tranquilidad, sin temer por su vida. Poco después del juicio, Mia se divorció oficialmente de Roger. El proceso fue rápido y sin complicaciones. El exmarido no impugnó las decisiones y aceptó su destino. En ese momento, Thomas, consciente de la importancia de lo ocurrido, miraba a Mia con preocupación y amor. Mia, ya no puedo esperar más, dijo con voz temblorosa. Te amo. ¿Quieres ser mi esposa? Sin dudar ni un segundo, ella respondió afirmativamente. Carl, con alegría, la abrazó y por primera vez la llamó mamá. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Mia. Entendió que, a partir de ahora, su vida sería completamente diferente. Se sentía feliz.